algunos aspectos de las políticas colombianas con respecto a los humedales. Este trabajo se presenta como un estudio de caso por parte de Roberto Lastra, docente de legislación ambiental de la Universidad del Atlántico, para el curso en gobernanza oceánica impartido por el Instituto Internacional de los Océanos en Viña del Mar, Chile, en enero del 2018. Inicialmente, este curso o esta clase está dividida en dos partes. Una primera parte que tiene que ver con generalidades sobre las políticas públicas en materia medioambiental y una segunda parte que ya mucho más específica que tiene que ver con cómo se están tratando o cuál ha sido la evolución de las políticas sobre humedales en nuestro país. Iniciamos estableciendo que toda política pública está nutrida por una serie de factores. ¿Cuál es el objetivo de una política? El objetivo de una política viene siendo básicamente buscar, por un lado, la planeación para el desarrollo, la preservación medioambiental, en este caso porque estamos hablando de políticas de carácter medioambiental, y se debe hacer dentro de un marco de ordenación del territorio. Este tipo de acciones lo que busca es evitar la arbitrariedad por parte del tomador de decisiones, pero también busca de alguna manera evitar la precaria regulación del suelo a través de una serie de mecanismos jurídicos. En este caso pueden ser las autorizaciones o las licencias ambientales. ¿Cómo se engranan las políticas institucionales? En este caso medioambientales. Tenemos que hay diferentes niveles. En primera instancia estarán a nivel interno la nación, es decir, el ente supranacional. En segunda instancia, las regiones, los departamentos o provincias y los municipios, que son los entes territoriales más pequeños de la administración, pero la base fundamental en la cual se asienta toda la política nacional. Y se dice que toda política está basada en tres herramientas o tres instituciones, que son las herramientas propiamente dicho, es decir, los elementos normativos a través de los cuales vamos a hacer la ejecución, las instituciones, que son el ente encargado de aplicarlos, y las políticas propiamente dichas. Estas políticas propiamente dichas, como ya lo expliqué, provienen de la nación. Las instituciones también provienen de la nación, pero pueden estar ubicadas en los diferentes departamentos, regiones o municipios. Y las herramientas vienen siendo todos aquellos instrumentos de carácter jurídico, político o administrativo que vamos a utilizar para llevar a cabo nuestros objetivos. Estas políticas dependen de una graduación de competencias a nivel institucional. En primera instancia tenemos la Constitución Nacional del país. Como ya se anunció anteriormente, la Constitución Nacional en muchas ocasiones se nutre también de los acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales, una vez que han sido suscritos, firmados y ratificados por el gobierno nacional a través de sus parlamentos o sus congresos, se convierten en parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto de obligatorio cumplimiento. Esta Constitución Nacional establece cuáles son los lineamientos que debe seguir un gobierno o los gobiernos para el logro de sus objetivos y lo hace a través de la expedición de una serie de ordenamientos jurídicos de diferentes categorías que dan cuenta de la importancia de las leyes en el contexto normativo. En primera instancia tendremos, en nuestro caso, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Este fue un mandato constitucional que buscaba establecer los mecanismos de articulación entre la nación, los departamentos o provincias y los municipios como entes territoriales. A su vez, se establece también una ley de ordenamiento territorial. En el caso colombiano, se han establecido diferentes planes o programas de ordenamiento. En nuestro caso particular, estudiaremos dos en particular, que tienen o están relacionados con la preservación de medio ambiente.
y en este caso específico de humedales. En primera instancia tenemos los planes de ordenamiento ambiental de las unidades ambientales costeras. En este caso, este tipo de ordenamientos o de políticas lo que busca es establecer unidades de carácter ecosistémico, más allá que las de carácter político-administrativo. En segundo caso, tenemos los planes de ordenamiento de las cuencas abastecedoras hidrográficas denominadas PONCAS. Se establece una correlación que dice que las zonas costeras normalmente se constituyen en los lugares donde desembocan los ríos nacionales. Y estos ríos son, digámoslo de alguna manera, la fuente primigenia de los problemas de carácter ambiental en cuanto se convierten en vertederos de aguas residuales de las poblaciones ribereñas que necesariamente desembocan en el mar. En este caso, los planes de ordenamiento de las unidades ambientales costeras, denominados POMIWACS, están enfocados a establecer ecorregiones, y estas ecorregiones deben obedecer a factores de carácter ecosistémico. En el caso de la Ley de Ordenamiento Territorial, tenemos que se han establecido 3 niveles de competencia. En el primer caso, tenemos los planes de ordenamiento territorial. Están diseñados para poblaciones superiores a 100.000 habitantes. En segunda instancia, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que está diseñado para poblaciones comprendidas entre los 30.000 y 100.000 habitantes. Y por último, los esquemas de ordenamiento territoriales para poblaciones que tienen menos de 30.000 habitantes. Esta graduación obedece a un criterio lógico. No es lo mismo establecer un plan de ordenamiento territorial para una población grande que para una mediana o una pequeña. El nivel de exigencia es diferente en cada caso. De esta manera vemos que hay múltiples políticas que se entrelazan entre ellas mismas y que dan como resultados el objetivo que se pretende alcanzar. En nuestro caso particular tenemos de manera inmediata una política nacional de humedades interiores de Colombia. Esta política nacional de humedades interiores de Colombia, como su nombre lo indica, está básicamente enfocada a los humedales de carácter continental, dejando de lado aquellos que están sobre la línea de costa. Tenemos una política nacional de gestión de riesgos de desastres y establece además el Sistema Nacional de Riesgos de Desastres. Este es un mecanismo en el cual sí que están incluidas las zonas costeras. La Política Nacional Ambiental del Océano, las costas y los espacios insulares, denominada normalmente la PENAOCI. Esta política fue una de las primeras que se establecieron en América Latina. En este sentido, va a declarar que hasta comienzos del siglo XX, muy pocos países en el mundo tenían una política nacional ambiental en materia de océanos, costas y espacios insulares. Colombia se constituyó en uno de los 10 países que comenzó con esta política. Ya hemos explicado anteriormente que la política nacional comenzó realmente, o sus primeros pasos se dieron en el año de 1996, pero que no fue hasta el año 2000 que fue aprobada finalmente. En el año 2007 se expidió también la Política Nacional de los Océanos y los Espacios Costeros, PNOEC. Esta política es concomitante con la anterior, lo cual le da a Colombia una ventaja singular, y es que es uno de los pocos países que cuentan con 2 políticas en sentido de preservación y conservación de zonas costeras y oceánicas. ¿A qué obedece esto? Esto obedece básicamente a que son objetivos diferenciados. Mientras que la primera es una política netamente de carácter ambiental, la segunda es más genérica y comprende aspectos más relacionados con la soberanía y con la territorialidad de los espacios colombianos.
Igualmente tenemos la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. Esta política viene siendo el resultado de los acuerdos internacionales que ha suscrito Colombia en materia de biodiversidad. Y también tenemos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Como puede observarse, son un gran número de políticas o de gestiones de carácter institucional nacional que están enfocados a la preservación del medio ambiente. En este mapa que nosotros podemos observar aquí, vemos a grandes rasgos los sitios Ramsar que hay en el mundo, es decir, aquellos que están vinculados al convenio Ramsar suscrito en 1972 y del cual Colombia forma parte. Como puede observarse, son una gran cantidad de puntos que hay a lo largo y ancho de todo el planeta. Este tipo de acuerdo surgió como una necesidad para preservar las zonas de humedales, consideradas en gran parte como abastecedoras y como lugares de refugio para aves migratorias y para otras especies. En el caso de Colombia, contamos con 5 zonas de humedales reconocidas por el convenio de Ramsar. En primera instancia, tenemos el sistema del Taiko-Taurino del río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta, lugar que adicionalmente es reserva de la biosfera. El delta del río San Juan y el delta del río Baudó, en el departamento del Chocó, Pacífico colombiano. Tenemos el complejo de humedales asociados a la laguna de Sonso, la laguna de Cocha, también sobre el Pacífico, el complejo de la laguna de Otún, que fue ampliado recientemente, el sistema lacustre de Chingaza, que está en la cordillera de los Andes colombianos y que se constituye en una región muy importante porque es la gran abastecedora de agua de la capital, que es la ciudad de Bogotá, que cuenta prácticamente con 8 millones de habitantes. Y por último, el complejo de humedales Estrella Fluvial del Inírida, que básicamente lo que hace es proteger la conjunción de 3 ríos, que son el Guaviare, el Atabapo y el Inírida. En el caso de los humedales específicamente costeros, el sistema taurino del río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta, se convierte en uno de los puntos fundamentales de protección a nivel internacional dentro de la legislación colombiana. Igualmente forma parte de este tipo de humedales el delta del río San Juan y el delta del río Baudó en el Chocó colombiano, en el Pacífico. Si tomamos en consideración algunos aspectos generales, tendremos que en Colombia se han identificado aproximadamente 31.702 humedales, los cuales están perfectamente inventariados. 1.094 municipios poseen áreas de humedales. Podemos afirmar que el 20% de las áreas protegidas de Colombia incluye de alguna manera humedales. El 34% de los humedales en Colombia están en la región de la Orinoquía y Amazonía colombiana. Y 29 millones de personas viven en municipios en áreas con humedales. Esto nos da una idea de la importancia que tienen los humedales en un país como Colombia, que se precia de tener el 10% de la biodiversidad mundial, siendo, después de Brasil, el segundo país más biodiverso del mundo. Teniendo en consideración estos aspectos, tenemos, por ejemplo, que el 60% de los humedales del mundo han desaparecido completamente. Es por ello que estas iniciativas, como Ramsar, se constituyen en una herramienta de vital importancia para la preservación de estos importantes ecosistemas. Hay otro aspecto que es necesario tener en cuenta y es el de las especies nativas o invasoras. Normalmente, cuando hablamos de un pantano o de un humedal, asociamos culturalmente este tipo de espacios con reptiles y con insectos, lugares malsanos, lugares en donde proliferan altas temperaturas, humedad, por supuesto, y también vectores de difusión de enfermedades. Sin embargo, no tomamos en cuenta que también estos lugares se convierten
en importantes criaderos de especies, en lugar de paso para aves migratorias y en reservorios de agua para ecosistemas de gran importancia a nivel nacional. Y por último, debemos tener en cuenta que las especies invasoras se están convirtiendo en un gran problema para los ecosistemas del mundo. Las aguas de lastre que se transportan a través de los barcos o la introducción de especies exóticas en nuestra fauna está llevando a unas consecuencias inimaginables, desplazando la fauna local y alterando de manera efectiva los ecosistemas. Por último, es necesario tener en cuenta que la especie más invasora de todas es la raza humana. Y esto obedece a que son de la especie, o el humano es de las especies con mayor adaptabilidad a todos los ecosistemas, desplazando a las especies nativas que estaban en esos ecosistemas. A continuación vamos a estudiar una evolución histórica de las políticas sobre los humedales que ha acontecido en Colombia durante el siglo XX y parte del siglo XXI. Vamos a comenzar nuestro relato histórico a partir de finales de los años 40 y terminaremos en la fecha actual. Inicialmente tenemos que en el año de 1949 el Banco Mundial envió una comisión de expertos a Colombia a petición del gobierno nacional para lograr o para establecer cuáles eran las pautas de desarrollo que debía seguir el país para lograr su bienestar. Para esta misión se encomendó al señor Laurent Currier, un economista canadiense, que vino a nuestro país a hacer los primeros estudios a nivel nacional con respecto a los planes de desarrollo. El señor Currier estableció en su estudio que Colombia era un país con muchas riquezas naturales, pero que estaba poco desarrollado. Y se procedió a establecer una radiografía de cuál era el grado de adelanto del país en ese momento. Tenemos algunos precedentes. Culturalmente, como se había dicho anteriormente, los pantanos o humedales habían sido considerados como símbolos de atraso. Es por ello que en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, a partir del siglo XIX, mediados del siglo XIX aproximadamente, se comenzó una política agresiva de desecación de humedales, con el fin de convertir estas tierras en tierras agrícolas. La misión de Tipton Campbell, una compañía norteamericana que en los años 50 llegó a Colombia a realizar parte de estos estudios, identificó que la agricultura era el motor de desarrollo y progreso, pero que esa agricultura se veía retrasada en parte porque buena parte de la vocación de las tierras agrícolas del país estaban convertidas en humedales o eran humedales. Y se hacía necesario la desecación de muchos de estos para poder dar espacio a la agricultura y a la ganadería. Un ejemplo de esto es que en el año de 1955 se expidió el decreto 2617 del 19 de octubre. En este caso, se crea una junta y se ordena realizar unos estudios para planes de irrigación, de drenaje y parcelación agrícolas en el departamento del Atlántico, en el Caribe colombiano. Este decreto obedecía a un informe presentado por un ingeniero hidráulico contratado por la misión Currier, el doctor Hugo Bulter, y decía que según sus estudios era necesario el drenaje de toda la zona sur del departamento para conseguir el aprovechamiento de más de 30.000 hectáreas que serían parceladas con fines agrícolas. Es decir, lo que corresponde a buena parte de lo que hoy es la Ciénaga Grande de Santa Marta y sus alrededores. En el año de 1957, la misma misión recomendó la eliminación o la desecación de 250.000 hectáreas
de la Ciénaga de la Mojana y en 1960 también desecar parte de la Ciénaga Grande de Santa Marta, o también en su totalidad. Como nosotros podemos ver en este mapa, la Ciénaga Grande de Santa Marta está ubicada en el norte de Colombia, sobre el Caribe, y se constituye en el delta de lo que es el río Magdalena. En ella, o al final de esta, está ubicada la ciudad de Barranquilla, y a la derecha el complejo lagunar de Ciénaga Grande de Santa Marta. Este está compuesto por una serie de canales de acceso o de drenaje de aguas del río Magdalena en el complejo lagunar, y también se constituye en una barrera de arena natural que permitía el libre flujo de agua salada y dulce, que es lo que hace característico el ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Esta ciénaga comenzó a tener problemas a partir de los años 50, cuando se construyó la carretera Barranquilla-Santa Marta. Esta carretera se hizo sin ningún tipo de estudios técnicos de carácter ambiental, y lo que provocó fue el corte del flujo de aguas entre el agua salada y el agua dulce de la Ciénaga y el Mar Caribe, y trajo como consecuencia la desecación de buena parte de la vegetación de manglar y procesos de hipersalinización a lo largo y ancho de toda la ciénaga, trayendo como consecuencia adicionalmente una disminución considerable en las especies vegetales y animales de la ciénaga, y trayendo también como consecuencia una privación de muchos de los recursos de las poblaciones asentadas en ella. En el año de 1974 se expidió el Decreto Ley 2811. Este decreto tiene una vital importancia porque se constituyó en uno de los primeros cuerpos normativos que de manera integral trató todo el tema relacionado con la conservación y preservación del medio ambiente. De hecho, se dice que fue uno de los primeros cuerpos normativos a nivel de América Latina, y que sirvió de modelo para muchos países, para la legislación de muchos países de América Latina y también de otros países del mundo. Bien, una de las cosas más interesantes de este decreto es que de todo su articulado, solamente unos 3 o 4 decretos hablan sobre las aguas no continentales, es decir, las aguas marítimas. De todos modos, con respecto a las aguas no marítimas, tenemos el artículo 77, que habla sobre los procesos de regulación y aprovechamiento de aguas no marítimas en todos sus estados y formas. Dentro de los diferentes numerales que tiene este artículo, queremos resaltar el numeral D, que dice: la de los lagos, ciénagas, lagunas y embalses de formación natural o artificial, que estarán regulados, pero en cuanto a su aprovechamiento. El capítulo 6 de la misma norma habla sobre ciertas prohibiciones. De hecho, el artículo 282, refiriéndose a ciertos medios de pesca, destaca el inciso C, que dice: estará prohibido desecar, variar o bajar los niveles de los ríos, lagunas, ciénagas o cualquier otra fuente con fines para la pesca. Este artículo nos deja en claro que está dirigido a una sola actividad, pero no a la agricultura o a la ganadería, con lo cual queda la posibilidad de proceder a este tipo de actividades, es decir, desecar, variar o bajar los niveles de los ríos, lagunas o ciénagas, para otras actividades diferentes a la pesca. En el año de 1989 se expidió un nuevo decreto, el 624, que estaba enfocado hacia el estatuto tributario. Básicamente habla sobre la amortización en el sector agropecuario. El artículo 158 de esta norma dice que se podrán considerar como gastos deducibles de impuestos sobre la renta en sus coeficientes de amortización las inversiones en construcción y reparación de viviendas en el campo en beneficio de los trabajadores. Igualmente, los desmontes, obras de riego y de desecación y otras circunstancias. Lo interesante de este artículo es ver
que la desecación forma parte de la política gubernamental como un incentivo al sector agropecuario. Es decir, se mantienen los principios que se establecieron a partir de finales de los años 40 en el sentido de que la desecación era una forma válida de incentivar el sector agropecuario y agrícola. Bien, de todos modos, siguiendo el curso político de nuestro país, en el año de 1991 se aprobó la Constitución Política Colombiana. Esta Constitución Política Colombiana fue el producto de una Asamblea Nacional Constituyente y en ella participaron gran parte de la sociedad de este país. De hecho, esta Constitución Política de Colombia se considera que es uno de los cuerpos normativos de carácter ambiental más importantes de Latinoamérica y sirvió de base para otros modelos a nivel latinoamericano. De hecho, se puede comprobar que a partir de la Convención de Río de 1992, en la que Colombia ya venía participando desde hace algunos años antes en el comité preparatorio, se establecieron los principios de la Constitución Ambientalista Colombiana. Nuestra Constitución colombiana tiene aproximadamente unos 46 artículos que tienen un sesgado matiz medioambiental y de hecho establece que los recursos naturales forman parte de los bienes jurídicos tutelados por nuestra Constitución. Sin embargo, tenemos que resaltar una serie de hechos adicionales. Por ejemplo, en el año de 1999, la sentencia T-194 de la Corte Constitucional Colombiana estableció a través de una acción de tutela contra la Corporación Eléctrica Corelca, una sociedad que promovía la construcción de unas plantas hidroeléctricas en el valle de Urrá, estableció esta sentencia que estaban violando algunos de los derechos a la vida, a la salud y al trabajo y a un medio ambiente sano, y ordenó a las instituciones colombianas detener la adjudicación como baldíos de estos terrenos en las ciénagas del departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano. Es decir, por primera vez una sentencia de la Corte Constitucional haciendo o obedeciendo al mandato constitucional frenó un gran proyecto porque éste atentaba contra los principios que establece la misma Constitución en relación al ambiente sano. En el año de 1997 se produjo un hecho singular y fue la adhesión de Colombia al convenio Ramsar. El convenio Ramsar es el que se encarga de proteger los humedales de importancia ambiental en diferentes partes del país, del mundo, y del cual ya hemos hablado en otras ocasiones. En este año de 1997, a través de una ley, la 357, Colombia ratifica el convenio Ramsar, es decir, asume los criterios y lo establecido en este convenio y lo eleva al rango de ley. De acuerdo con esta clasificación que establece Ramsar, el medio marino y costero está compuesto por tres sistemas: el sistema marino, el sistema estuarino y el sistema lacustre-palustre. Este sistema marino, a su vez, se subdivide en submareal e intermareal y en diferentes clases. Es decir, en el caso del submareal, puede dividirse entre lechos acuáticos y arrecifes, y en el caso intermareal, en rocas y no consolidados, es decir, arenas. Y dentro de las subclases se establecen las aguas marinas someras, el lecho marino, los arrecifes de coral. En el caso de las zonas intermareales, las playas rocosas y las playas de arena y grava. Este tipo de clasificación está establecido en el convenio de Ramsar y Colombia, al haber ratificado y adoptado este convenio, asume a través de esta ley que esta clasificación forma parte ya del entramado normativo del país. Como se puede observar, hay toda una clasificación detallada de cuáles son esas subclases
y cómo están conformados dentro del sistema. Lo importante de este punto es entender que todos y cada uno de estos subclases, de estas subclases, forman parte de la normatividad nacional. Bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado del decreto 624 del 89, aquel estatuto tributario que establecía que se incentivaría la desecación con fines agropecuarios? Pues bien, en el año 2000, una sentencia, la C-1647, declaró exequible el artículo 158. En términos jurídicos, esto quiere decir que ese artículo o ese decreto se ajustaba al precepto constitucional, es decir, no iba en contra de la Constitución Nacional. Sin embargo, la Corte hace una salvedad y especifica que deberá mediar una certificación específica del Ministerio del Medio Ambiente o de las corporaciones autónomas regionales, que son aquellos organismos o entidades dependientes del Ministerio del Medio Ambiente en las regiones, que especifiquen que cuando estos no perjudiquen al ambiente ni el desarrollo sostenible de los recursos naturales, será viable el proceso de desecación. Como podemos ver, lo que hace la Corte es ajustarse a la normativa. Sin embargo, podemos apreciar que va un poco en contra de los principios mundialmente aceptados de preservación de los humedales. Una forma de explicar esta contradicción es que la Corte lo que hace es ajustarse al precepto constitucional. En el año 2002 surge la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia. Esta política establece una serie de estrategias para su conservación y uso sostenible. Sin embargo, como su nombre lo indica, y como ya lo habíamos mencionado al principio de la charla, esta política nacional de humedales va enfocado hacia los humedales netamente interiores, es decir, continentales, dejando de lado los costeros y los marinos, que como ya vimos en la clasificación de Ramsar, son muchos y muy variados. La explicación no es sencilla, pero sí plausible. Esto quiere decir que hay una división entre la política de humedales interiores y las políticas de los costeros, o los que conciernen a los costeros, ya que asumimos que las políticas nacionales de mares y océanos, tanto la PENAOCI como la PENOEC, que hemos explicado anteriormente, asumen esta competencia. Si nosotros analizamos el mapa de Colombia que tenemos presente, podremos ver que aparte de las fronteras terrestres, Colombia tiene una gran proporción de áreas marinas. De hecho, se dice que Colombia cuenta con el 50% de su territorio en mar. Esto representa un valor agregado a la territorialidad del país. Como puede observarse, las dos costas, tanto en el Caribe como en el Pacífico colombiano, se constituyen en enclaves de vital importancia como humedales costeros. De hecho, si miramos, la línea de costa continental abarca un total de 3.513 kilómetros lineales. Pero, si tenemos en cuenta el área total de la parte marina en Colombia, son aproximadamente 892.000 kilómetros cuadrados. Es un territorio vasto y por lo tanto difícil y complicado de supervisar. Lo interesante de este punto es establecer que buena parte de los ecosistemas costeros en Colombia se constituyen en zonas de humedales y que por lo tanto son o constituyen también bienes jurídicos tutelables por la legislación nacional. Entre el año 2014 y 2018 se ha establecido el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo, que fue expedido realmente en el año 2011 mediante la Ley 1450, establece como uno de sus puntos el determinar cuáles son
las limitaciones o los límites territoriales de los páramos y humedales. De hecho, el artículo 202 de esta norma establece que los ecosistemas de páramos y humedales deberán ser delimitados a una escala de 1/25.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible. Quiere decir esta norma que se establecen unos límites y unas demarcaciones muy específicas sobre cuáles son esas zonas de humedales, igual que las zonas de páramos. Las zonas de páramos son aquellas que están por encima de los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y se constituyen en ecosistemas frágiles y muy importantes, ya que son básicamente las fuentes abastecedoras de agua potable de las grandes ciudades colombianas. Hasta ahora se han hecho notables avances en esta iniciativa de establecer la política de humedales. Una de ellas ha sido la identificación de los diferentes humedales que hay en Colombia. El mapa que ustedes ven a su izquierda, mapa de Colombia, resalta en azul las zonas que son consideradas humedales. Si bien habíamos hablado de que una buena parte del territorio colombiano son humedales, este nuevo estudio está dando a entender que esa cifra se quedó corta y que son muchas más las áreas que están bajo la influencia de los humedales. Este estudio viene siendo adelantado por el Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Alexander von Humboldt, el IDEAM y el INVEMAR, es decir, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, quien está adelantando lo concerniente a los humedales marinos y costeros. Como habíamos enunciado anteriormente, todas estas políticas se nutren de los compromisos internacionales de Colombia. En el caso de las políticas específicamente marinas, tenemos una serie de convenios o acuerdos internacionales que han sido suscritos y ratificados por el país y que han dado como resultado la obligatoriedad por parte de la nación de establecer estrategias tendientes a la preservación y a la conservación o uso sostenible de estos recursos. El más importante de ellos es el Convenio de Biodiversidad. Este convenio fue ratificado mediante la Ley 165 de 1994. De acuerdo con este convenio, los países que lo suscriban están obligados a crear planes, estrategias o programas nacionales para, entre otras cosas, conservar y usar sosteniblemente la biodiversidad, inventariar y monitorear esta misma biodiversidad dentro del territorio de su jurisdicción, así como identificar y regular las actividades destructivas e incorporar aspectos relacionados con la biodiversidad en la toma de decisiones a nivel nacional. De la misma manera, la Convención de Río de 1992, a través de la Agenda 21 y el capítulo 17.5, estableció que los estados ribereños se comprometían a proceder a una ordenación integrada y a un desarrollo sostenible de las zonas costeras y del medio marino, sujeto a su jurisdicción nacional. Y para tal fin, establecía como una necesidad crear un proceso integrado de formulación de políticas y adopción de decisiones. Efectivamente, dentro de este compromiso es de donde vienen surgiendo las políticas nacionales de las que hemos hecho mención anteriormente. Igualmente, Colombia ha suscrito el Mandato de Yakarta en 1995 sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad, específicamente marina y costera, y el convenio Ramsar de preservación de humedales, que como ya se indicó anteriormente fue ratificado mediante la Ley 357 del año de 1997. De esta manera, los compromisos internacionales que adquiere el país se convierten en una prioridad y en una obligación. Y en ese sentido se han expedido toda una serie de políticas que hemos mencionado anteriormente para el logro de su objetivo. Si nosotros observamos este mapa del Caribe colombiano, podemos ver las zonas de colores, cómo están establecidas las diferentes zonas o ecorregiones de acuerdo al Plan de Ordenamiento de Manejo de Unidades Ambientales Costeras.
son 6 unidades que corresponden no a una división de carácter político-administrativo, sino de carácter ecosistémico. Se parte del principio de que las especies tienen un radio de acción o un radio de habitación que no depende de políticas administrativas, sino que están basados en criterios del ecosistema y que no tiene ninguna lógica cercenar parte de esos ecosistemas por una división que es de carácter político o administrativo. De la misma manera, en la costa del Pacífico existen otras tantas ecorregiones y estas tienen, a diferencia de las del Caribe, la desventaja que tienen mucho menos tiempo de estar siendo estudiadas. De hecho, se establece que los planes de ordenamiento para la cuenca del Caribe están mucho más desarrollados que los de la cuenca del Pacífico. Uno de los puntos más interesantes de avance en la forma de tratar este tipo de ecosistemas está en la expedición de las guías técnicas para el ordenamiento de las zonas costeras. La primera de estas guías surgió en el año 2003, elaborada por el Instituto de Investigaciones Marinas INVEMAR. En esta se establece en un manual número 1 los conceptos de preparación, caracterización y diagnóstico de la región. En el año 2010 se expidió una segunda guía que tiene que ver con la parte de la planificación de la zona costera. Y finalmente, en el año 2014, se estableció en el manual 3 los criterios de gobernanza que se deben emplear en este sentido. Bien, como habíamos mencionado anteriormente, en el caso de la costa del Caribe, nosotros contamos con una serie de humedales de importancia internacional. Entre ellos, lo que tiene que ver con la Ciénaga Grande de Santa Marta, a la que ya hicimos referencia. Hay una serie de humedales que son considerados de carácter interior, pero que están íntimamente relacionadas con los ecosistemas costeros. Existen otras series de ecosistemas a todo lo largo y ancho de la costa, atendiendo los criterios establecidos por el convenio de Ramsar. Y por último, también tenemos los ecosistemas que están en las partes insulares del país, es decir, las islas de San Andrés y de Providencia, que están enfrente de las costas de Nicaragua y que actualmente se encuentran en litigio, no las islas, sino las áreas marinas circundantes. En el caso del Pacífico colombiano sucede exactamente igual. Como se puede observar en el mapa, las zonas en azul indican claramente cuáles son los ecosistemas. Salta a la vista que buena parte de la costa está bajo la influencia de este tipo de ecosistema y que por lo tanto se convierten en bienes jurídicamente tutelables por los organismos de la nación. En el caso de la Ciénaga Grande de Santa Marta, tenemos que este ecosistema, que está compuesto por la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es el delta estuarino del río Magdalena, que es el más grande de Colombia y que recorre el país de sur a norte, desembocando en Barranquilla, se constituye en uno de los ecosistemas más importantes, pero también más degradado por la acción antrópica. Sin embargo, vale la pena resaltar que este enclave está compuesto o está tutelado por una serie de figuras jurídicas de carácter nacional e internacional. A nivel nacional tenemos que existe o que fue creado el Parque Nacional Isla de Salamanca, que estoy resaltando en este momento, en el año de 1969. En el año de 1977 se creó el Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta, debido a la gran diversidad de especies autóctonas o migratorias que hacen o anidan o viven en esta parte del territorio. En el año de 1998, el complejo de la Ciénaga Grande de Santa Marta entró a formar parte de la lista de humedales de importancia internacional de Ramsar.
Y en el año 2000, esta región fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Como se puede apreciar, la Hacienda Grande de Santa Marta cuenta con todos los mecanismos jurídicos de protección existentes a nivel nacional o internacional. Y a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional y de los particulares también en la recuperación del complejo lagunar, los resultados son poco alentadores, en el sentido en que la presión antrópica continúa ejerciéndose sobre esta ecorregión y sus niveles de degradación cada vez son mayores, muy a pesar de las políticas y los mecanismos de protección. La Organización Marítima Internacional estableció el día 13 de febrero del año 2004 el Convenio Internacional para el Control y Manejo de las Aguas de Lastre y Sedimentos. Se conoce normalmente como el BWM 2004. Este convenio entró en vigor o ha entrado en vigor el 8 de septiembre del año 2017. En el caso de Colombia, no ha ni firmado ni ratificado este convenio. Por lo tanto, Colombia no está sujeta a las normas derivadas de él. Sin embargo, el país sí que ha creado una estrategia nacional y un plan de acción para el control y la gestión de las aguas de lastre y sedimento de los buques, al considerar que esta actividad, la actividad naviera, constituye un riesgo para los ecosistemas costeros del país. Es por ello que a partir del año 2007, la Dirección Marítima DIMAR de Colombia suscribió el proyecto Globalast Partnership, que viene enmarcado dentro del Plan Acción del Pacífico Sudeste, que Colombia presidió. Este proyecto está integrado por 31 convenios internacionales. Pasando al plano nacional, encontramos finalmente que existen unas serias contradicciones entre las políticas estatales para humedales en Colombia. Por un lado, tenemos una política agraria que propende por la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. Por otro lado, una política ambiental que propende por la conservación y preservación del medio ambiente. Sin embargo, en algunos casos, como hemos podido observar, la política ambiental y la política agraria no coinciden. Y aunado a eso, existe una política tributaria que incentiva o prepondera la política agraria sobre la ambiental en algunas actividades. Este sistema nos lleva a concluir que estas contradicciones deben ser resueltas en el tiempo inmediato. Ya hemos visto que existen una serie de pronunciamientos de las altas cortes colombianas sobre el particular, no siempre en favor de la parte medioambiental. Sin embargo, en los últimos años se viene observando un cambio de mentalidad en este sentido, influenciado necesariamente por la presión popular. Como conclusiones, podemos establecer que las políticas centradas en los humedales se circunscriben a los interiores, pero que varían en el caso de los marinos y costeros. Existe una alta concentración de las acciones en el Ministerio del Medio Ambiente, pero una poca participación de las corporaciones autónomas regionales y los entes territoriales, a pesar de que, como hemos visto, existen los mecanismos para hacer frente a esta situación. Existe una centralización de acciones reforzadas por los Consejos Nacionales de Política Económica y Social, en el sentido en que se asignan una mayor cantidad de recursos al Ministerio del Medio Ambiente y una menor cantidad de recursos a las corporaciones autónomas regionales encargadas de la preservación y conservación y gestión del recurso medioambiental en los departamentos y las provincias. Existe un proceso afectado por los cambios políticos que inciden en la estructura funcional de las instituciones,
así como una escasa voluntad política en la solución de problemas específicos. Es decir, en el caso de Colombia, con gobiernos fluctuantes cada cierto tiempo y una no continuidad de las políticas establecidas, ha traído como consecuencia un agravamiento de las formas en que podemos manejar o controlar nuestros recursos naturales. Como hemos visto, se aprecian serias contradicciones en las políticas institucionales, ya sea esta la agrícola, la ambiental o la tributaria. Existe un incipiente desarrollo de las estrategias de participación ciudadana, a pesar de que la Constitución de 1991 estableció dichos mecanismos. Ha sido un proceso largo y dificultoso el lograr establecer cuáles son los mecanismos más adecuados y certeros de hacer efectiva esta participación ciudadana. Se podría establecer que existe una preponderancia del peso de la educación profesional específica e investigativa sobre la operacional y de gestión a nivel regional y local. Es decir, tenemos una masa crítica profesional dedicada a la investigación, pero unas deficiencias enormes en cuanto a la formación de las personas que a nivel local son las encargadas de gestionar la preservación y la conservación de los recursos. A pesar de que existen, y lo hemos visto, ciertos mecanismos de carácter jurídico, como los planes de ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento territorial y los planes básicos de ordenamiento territorial, serias dificultades en encontrar los mecanismos de articulación entre cada una de estas herramientas jurídicas, tanto a nivel de competencia como a nivel de jurisdicción. Por último, es evidente una falta de conexión entre los resultados de la investigación y la toma de decisiones, de tal manera que este último punto se constituye en un punto de vital importancia en la agenda a fin de lograr los objetivos que son los de la preservación y conservación de nuestros recursos naturales y en este caso más específicamente los humedales costeros de Colombia.